Hay una pregunta que lleva meses rondando entre cabeza de los aficionados al tenis y que nadie ha respondido del todo bien. No es cuántos Grand Slams tiene Sinner, no es si es el mejor del mundo. Es algo mucho más complejo. ¿Cómo llegó a ser lo que es y por qué nadie le puede ganar? Porque la historia real de Jannik Sinner es la de un chico que apareció de la nada, empezó a ganar torneos y se convirtió en número 1 del mundo con 24 años. Y eso es verdad, pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad empieza en una montaña nevada del norte de Italia, pasa por un caso de dopaje que pudo haberlo destruido, y termina en 6 Masters 1000 consecutivos, que ningún jugador en la historia del tenis había conseguido antes. Aquí te voy a explicar los 4 niveles que caracterizan a Jannik Sinner, el niño que pudo haber sido esquiador profesional, el jugador que llegó al tenis sin saber si llegaría a algún sitio, el tenista que aguantó el momento más difícil de su carrera sin romperse, y sobre todo, el dominador que está reescribiendo los libros de la historia uno por uno. Y al final de este vídeo, hay un dato sobre lo que está haciendo ahora mismo en el circuito que cambia por completo la manera de ver todo lo que viene por delante. Hay que irse muy atrás para ver todo lo que está haciendo Sinner. Concretamente, a San Cándido, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, encajado entre los Dolomitas, en el norte de Italia, en una zona donde el alemán se escucha tanto como el italiano, y donde en invierno la nieve lo cubre todo. Su padre, Johann, era el cocinero del refugio Fondovalle, un refugio de montaña a más de 1.500 metros de altura. Su madre, Sieglinde, servía las mesas. Y Jannik, desde que tenía 3 años, vivía rodeado de pistas de esquí. No era un hobby, era la vida de todos en ese sitio. Y Sinner era bueno de verdad, muy bueno. Con 8 años ganó el Campeonato Nacional Italiano de Slalom en su categoría de edad. El campeonato de todo el país, no del pueblo ni de la región. Y con 12 fue subcampeón nacional. Él mismo lo recordó años después en una entrevista. 4 años compitiendo al máximo nivel del esquí alpino italiano. Y ese tiempo dejó algo en él que va más allá del equilibrio o de la coordinación. El esquí de competición exige algo muy concreto. Bajas una montaña durante 90 segundos y si cometes un solo error, se acabó. No hay siguiente punto, tampoco hay opciones de remontada. El propio Sinner lo explicó así, que al esquiar debes descender una colina durante unos 90 segundos, y si cometes un error, estás acabado. Aprender eso con 8 años te forma la cabeza de una manera que es muy difícil de enseñar después. Pero con 13 años, tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó las montañas, dejó a sus padres, dejó San Cándido, y se fue a Bordighera, en la costa italiana, a más de 6 horas de su casa, a entrenar tenis con Riccardo Piatti, uno de los mejores entrenadores del circuito. No fue fácil, él mismo lo reconoció. Sus padres nunca le presionaron. Cuando ganó su primer Grand Slam, en Melbourne en 2024, dijo algo que resumía todo aquello. Ojalá que todo el mundo tuviera a mis padres. Siempre me dieron la opción de elegir. Lo que hizo Sinner al llegar al circuito profesional tiene algo de extraño cuando se mira con perspectiva. Nunca jugó un Grand Slam Junior, ninguno. La mayoría de los grandes jugadores de la historia pasaron por el circuito junior antes de dar el salto. Alcaraz lo hizo, Djokovic también. En cambio, Sinner no. Con 16 años, decidió que iba directamente a jugar contra adultos profesionales, aunque eso significara perder y aprender sin red de seguridad. Y fue perdiendo, aprendiendo, pero sobre todo, creciendo. En 2019, con 18 años, ganó las Next Gen ATP Finals, el torneo de los 8 mejores jugadores menores de 21 años del circuito. Y en 2020, con apenas 19, ganó su primer título ATP en Sofía, donde derrotó al canadiense Pospisil en la final. Se convirtió en el campeón italiano más joven en toda la era abierta del tenis y en el jugador más joven en ganar un título ATP desde el japonés Kei Nishikori en 2008. Pero lo que más llama la atención de esa etapa no es que ganara, es cómo lo hacía. Sinner llegaba a la pista sin gestos, sin dramatismo y sin celebraciones exageradas. Ponía la pelota dentro, construía los puntos con paciencia y cuando el partido estaba en el momento más tenso, jugaba igual que al principio. Era como si la presión no existiera. Y eso no era coincidencia. Era lo que había aprendido bajando montañas nevadas con 8 años. Su ídolo siempre fue Federer. Lo dijo muchas veces. Debe ser maravilloso ser Roger por un día, jugar al tenis con tanta facilidad y elegancia. Siempre fue mi referente. Y hay algo en la manera en que Sinner mueve la raqueta, en la limpieza de sus golpes, que recuerda a esa elegancia que tanto admiraba de niño. Y aquí llega la parte que muchos han contado, pero que nadie ha explicado del todo bien en su dimensión real. En marzo de 2024,
Durante el torneo de Indian Wells, Sinner dio positivo en un control antidopaje. La sustancia era clostebol, un esteroide que está en la lista de sustancias prohibidas. Y lo que vino después fue uno de los años más difíciles que puede vivir un deportista de élite. La explicación fue la siguiente. Su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, tenía una herida en el dedo y usó un spray cicatrizante que contenía clostebol para curarla. Luego, sin guantes, le dio un masaje a Sinner y la sustancia pasó de la piel del fisio a la del jugador. La cantidad encontrada en el cuerpo de Sinner era de una milmillonésima parte de un gramo, un número tan pequeño que los propios laboratorios confirmaron que no podía tener ningún efecto sobre el rendimiento deportivo. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis, la ITIA, investigó el caso durante meses y en agosto de 2024 determinó que Sinner era inocente. Le quitaron los puntos y el dinero de Indian Wells, pero pudo seguir compitiendo. Después, la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, apeló esa decisión. Y el caso estuvo abierto durante meses, con Sinner compitiendo, ganando Grand Slams y siendo número 1 del mundo, mientras todo el circuito hablaba de si merecía seguir en la pista. En febrero de 2025, llegó el acuerdo. 3 meses de suspensión, del 9 de febrero al 4 de mayo. Sinner se perdió los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Y volvió justo a tiempo para Roland Garros. Frágil. Esa palabra no se escucha mucho en las ruedas de prensa de los deportistas de élite. Y Sinner la usó sin ningún problema para describir cómo se sintió. Y lo que hizo después de salir de esa fragilidad es lo que convierte el nivel 3 en la mejor introducción posible para el nivel 4. Vamos con su primer Grand Slam, porque ganar el Open de Australia en 2024 no fue solo un título. Fue el momento en el que el tenis entendió que había llegado alguien que no iba a conformarse con estar cerca. Porque Sinner no ganó ese Grand Slam de cualquier manera. Lo ganó remontando 2 sets en la final, contra Medvedev, en su primera final de un Grand Slam y con 22 años. Y eso tiene un peso muy concreto. Significa que cuando el partido estaba en su peor momento, cuando cualquier otro jugador joven habría cedido a la presión de la ocasión, Sinner fue hacia adelante. Ese dato dice más sobre quién es que cualquier estadística de saque o de resto. Y ese título fue también el pistoletazo de salida de algo que el tenis no había visto desde los tiempos de Federer, Nadal y Djokovic. Desde enero de 2024 hasta hoy, Sinner y Alcaraz han ganado 8 de los 9 Grand Slams disputados entre los dos. En 2024 se los repartieron 2-2 y en 2025 lo mismo, 2 para cada uno. Y además, en 2026, Alcaraz ganó Australia, Sinner ganó Indian Wells y Miami, y el italiano sigue ganando títulos. La pregunta que se hacen los demás jugadores del circuito ya no es cómo ganarle a uno de los dos. Es cómo sobrevivir en un circuito donde esos dos ocupan prácticamente todo el espacio. Y lo que hace esto todavía más difícil de asimilar para los rivales es que los dos mejoran cada año. Lo que Sinner hace ahora en pista dura no tiene nada que ver con lo que hacía en 2024. Y Alcaraz en tierra sigue siendo prácticamente imbatible. 2 jugadores de 23 y 24 años que ya están reescribiendo la historia y que acaban de empezar. Después del positivo, Sinner volvió al circuito, en Roland Garros 2025. Llegó a la final y perdió contra Alcaraz. Pero lo que hizo después fue tan aplastante que hay que ir a los números para entenderlo de verdad. Desde que volvió de la suspensión, Sinner ha ganado 6 Masters 1000 seguidos. París en octubre de 2025. Luego, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y también Roma en 2026. Nadie en la historia del tenis había ganado 6 Masters 1000 consecutivos. Ni Djokovic, que es el jugador con más títulos de esta categoría en la historia. Ni Nadal, que dominó la tierra batida durante 2 décadas. Y tampoco Federer, que en sus mejores años hacía lo que quería en casi cualquier superficie. Nadie lo ha hecho. Y en esa racha lleva 33 victorias seguidas en Masters 1000, superando ya el récord de Djokovic de 31. Esta semana en Roma, simplemente se ha metido dentro de los libros de la historia del tenis. Pero la estadística que más impresiona no es esa. Desde 1991, cuando la ATP empezó a registrar datos de manera sistemática, hay 2 listas que miden las partes más importantes del tenis. ¿Quién gana más veces su turno de saque y quién rompe más veces el saque del rival? En 35 años de registros, nunca había habido un jugador que liderara las 2 al mismo tiempo en la misma temporada. Hasta 2026, hasta que ha llegado Sinner para romper todos los récords. O sea que cuando le toca sacar, casi siempre gana el juego. Y cuando le toca restar, rompe el saque del rival más que cualquier otro jugador del circuito. Dominar las 2 cosas a la vez
Es como jugar al ajedrez, controlando el centro del tablero con todas tus piezas al mismo tiempo. No dejas respirar al rival por ningún lado. Y el dato que prometí al principio, en Roma esta semana, acaba de vapulear el récord de victorias seguidas en Masters 1000, el récord que nadie había podido superar, el que pertenecía al mayor ganador de torneos grandes que ha visto este deporte. Con 24 años, habiendo pasado por un positivo por dopaje que pudo acabar con su carrera. Habiendo crecido en un refugio de montaña en los Alpes italianos, donde todo el mundo esperaba que se convirtiera en esquiador. El niño que bajaba montañas nevadas a 100 km por hora con 8 años, ahora baja los rankings ATP de la misma manera. Sin errores, sin miedo y sobre todo con una misión en mente, destrozar todos los récords posibles que existen en este deporte. 4 niveles. Un chico de San Cándido que pudo haber pasado su vida entera en las montañas del Tirol del Sur y que a los 13 años eligió hacer la maleta y apostar por algo completamente diferente. Que llegó al circuito sin haber jugado nunca un Grand Slam Junior y aprendió a golpear contra los mejores del mundo desde el primer día. Que aguantó un año con el caso de dopaje encima sin romperse, diciéndose a sí mismo que era frágil pero siguiendo hacia adelante igualmente. Y que ahora mismo está haciendo algo que ningún otro jugador en la historia del tenis había conseguido. La pregunta que deja este vídeo en el aire es simple. ¿Dónde está el techo de este chico? Porque con todo lo que ha pasado ya, con todo lo que ha superado y con todo lo que está consiguiendo ahora, esa pregunta todavía no tiene respuesta. Suscríbete para más vídeos. Más del 80% no lo está. Deja un comentario.